Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, precandidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y la Alianza por Colombia. Bueno, estamos hoy, 19 de julio, haciendo esta transmisión desde nuestro perfil de Facebook en Alexander Ferms y invitándolos también para que sigan nuestras redes sociales. También vamos a estar compartiendo esa transmisión en nuestro canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer esta transmisión referente a la falsa independencia del 20 de julio de 1810. Adicionalmente vamos a hablar de dos temas muy locales. La presentación del informe sobre Hidroituango el día de ayer, precisamente en Telemedellín, y vamos a hablar también de varios problemas de corrupción sobre proyectos de movilidad en el caso de Encicla, para complementar esta información, este análisis que vamos a hacer sobre la falsa independencia del 20 de julio de 1810. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia para que ustedes puedan empezar a analizar la información que yo les voy a compartir, en análisis histórico que hago como descendiente patriota. Aquí no solo voy a hablar como precandidato, también como constituyente andino por la República de Colombia, sino que voy a hablar como descendiente patriota de la familia Mosquera. Yo soy descendiente de Tomás Cipriano de Mosquera. Soy sobrino nieto y sobrino nieto de Víctor Mosquera Chaos. Bueno, adicionalmente soy taranieto del coronel de la Legión Británica William Ferms, quien estuvo al frente en la batalla del Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá, en la decisiva batalla de Boyacá, alentando a los soldados patriotas de un ejército incipiente que se conformó con campesinos, nativos, afrodescendientes y personas que querían obtener la libertad con lo que tenían. Así fue la cosa. Esto no fue ni con uniformes, ni con grandes dotaciones en armas. No, esto fue con coraje, con decisión, con determinación. Y esa determinación no solo la infundieron los padres de la patria, Simón Bolívar y los demás próceres que estuvieron presentes en estas dos importantes batallas, sino que también personas como mi tatarabuelo, que era un veterano de guerra, de las guerras napoleónicas, y también participó en las batallas de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estuvo aquí en Colombia fortaleciendo, apoyando la moral de la tropa y yendo al frente en la caballería. Ese es el legado que tenemos, y por supuesto del segundo hombre más importante en la historia de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, el gran general, del cual soy orgullosamente descendiente, y estamos aquí precisamente honrando su memoria y haciendo gala del prestigio patriota familiar dentro de los proyectos políticos. En este caso hemos venido asumiendo esta representación internacional como constituyente andino por la República de Colombia con la mayor altura y honorabilidad posible, sin dejar por el suelo, obviamente, el apellido familiar. Antes estamos haciendo todo lo posible para que el nombre de la familia quede en lo más alto y siga estando en lo más alto de la historia de nuestro país y en la historia del continente. Bueno, dando esta breve introducción, para que no digan que soy caído del zarzo, pues vamos a proceder a explicar por qué el 20 de julio es una falsa independencia. Bueno, vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? Pues fue algo muy sencillo.
Resulta que el 20 de julio de 1810 era el día de las compras. O sea, el pueblo bajaba a la plaza a hacer sus compras. O sea, era el día donde el pueblo se reunía a abastecerse, digámoslo así, a comprar sus productos de primera necesidad. Y en el día del mercado, pues la naciente oligarquía criolla, ojo pues con lo que les estoy diciendo, la naciente oligarquía criolla ya tenía un plan para hacerse notar frente al pueblo, para hacerse, hacer una especie de espectáculo que llamara la atención de la gente, que llamara la atención de que ellos estaban siendo ultrajados, estaban violando sus derechos, su legítimo derecho a participar en el gobierno del virreinato, y que los habían desconocido, les están pasando por encima, etcétera, etcétera. Situación que no es, ojo pues lo que voy a decir, que no era la solicitud de independencia del país en ese momento de la Nueva Granada, para que lo tengan en cuenta. El reclamo era porque a ellos no se les había permitido participar de los poderes de representación política, cargos de representación política en la nación neogranadina, en el virreinato, para que lo sepan. Entonces ustedes me van a decir, no, pero es que eso no fue lo que me enseñaron en la escuela, eso no fue lo que nos enseñaron en el colegio, usted está diciendo barbaridades, es blasfemo, me van a decir algunos. No, y los historiadores, pues los que son conservadores van a decir, no, ¿qué es esas barbaridades que usted está diciendo? Bueno, pero como a mí me gusta hablar con pruebas, a mí me gusta hacer este tipo de análisis, decir este tipo de cosas con sustento jurídico y con sustento histórico, pues lo que yo estoy diciendo aquí no me lo estoy inventando. Pues el suceso histórico fue que ellos, claro, aprovecharon el día del mercado para hacerse notar al pueblo, y el plan que ellos fraguaron fue el siguiente: apenas toda la gente estuviera reunida en la plaza, ir a una tienda, la tienda del señor Llorente, que era un tipo pues bastante, digamos, español, era un tipo que no le vendía a cualquiera. Y bueno, estos se fueron para allá y le dijeron al señor Llorente, primero que todo, entraron allá porque pues según los relatos de la historia, el tipo no le vendía a criollos, no solamente le vendía a españoles, a gente de clase, gente distinguida. O sea, el tipo no le vendía a cualquiera, menos le iba a vender a un criollo, porque un criollo era catalogado de segunda categoría, para que lo sepan. Así tuvieran dinero, fueran comerciantes, hubieran comprado un título nobiliario de origen noble, don fulano de tal, ¿cierto? Porque así era como funcionaba antes. Compraban el título nobiliario, la cédula real, que era un pergamino así grandototo, y ahí colocaban el señor fulano de tal, don fulano de tal. Y eso lo compraban, eso valía oro, eso valía plata, eso no era gratis, o porque les cayera bien a las autoridades españolas, no. Eso lo firmaba el virrey, lo firmaba el rey, bueno, en fin, lo firmaban, cosa de que ya ese era un documento público que le otorgaba un título nobiliario a esa persona. Esa persona ya pasaba de la clase social media baja a la cual estaba sometido, ascendía a una clase media alta, por decirlo así. O sea que él ya se podía codear con la gente, entre comillas, de bien de esa época. Podía codearse con los dirigentes enviados de España.
Y entonces, como eran comerciantes, eran personas que suministraban servicios, bienes y productos, entonces eran tipos que tenían dinero, haciendas, tenían casas, tenían educación. O sea, ellos eran los únicos que podían acceder a educación de la clase media baja, que ascendían a una mejor posición social. Eran los únicos que podían estudiar, podían tener ese codeo, digámoslo así, podían estudiar música, arte, literatura, y podían codearse con esa gente. Los de abajo no tenían ningún tipo de oportunidad en educación, para que lo sepan. Es que hay gente que piensa que es que en esa época era muy bueno, que los españoles eran buenísimos. No, ¿qué hubiéramos hecho nosotros sin los españoles? No, señores. Hay una diferencia sustancial, y esto lo quiero decir antes de leer esta falsa acta de independencia, que los españoles, el imperio español nunca vio a sus colonias como similares, como pares, o sea, como una extensión de su territorio. Y esto es algo importante que lo aclaremos. Los únicos españoles originales, verdaderos, auténticos, eran los que nacían allá en la península española, perdón, en la península ibérica, allá en España. Esos eran los únicos españoles de nacimiento que eran reconocidos como auténticos, originales, verdaderos, póngale usted el sinónimo que quiera. Mientras que los españoles, los españoles que nacían en tierras conquistadas, o mejor invadidas, para ser más claros, tierras invadidas por el imperio español, así tuvieran la bandera de España y tuvieran autoridades españolas, no eran considerados españoles, eran españoles de segunda categoría, de segunda clase. Entonces, en el caso de nosotros, acá en el continente americano, eran españoles americanos, y así fueran hijos de españoles auténticos, no tenían los mismos derechos que un español peninsular, que un español ibérico. Ese tenía más derechos que cualquier otro español nacido en territorio español, supuestamente, ¿cierto? Por fuera de España, lo que llaman tierras o territorios de ultramar, o sea, por fuera del territorio original, o sea, afuera del mar, o sea, fuera del territorio propiamente. Bueno, dada esta aclaración, entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así? Es que yo vengo de una familia española. Pues todos tenemos sangre española. Los españoles tienen sangre mora, sangre árabe. Es decir, todos somos descendientes árabes. Nos guste o no nos guste. Los españoles no son puros. Y ahí ustedes pueden constatar en la historia. Los árabes ocuparon 800 años la península ibérica española. 800 años, 8 siglos. Imposible que en 8 siglos no vamos a tener sangre árabe. Imposible. Bueno, entonces yo les cuento. Aquí tenemos una costumbre muy fea de que las oligarquías que se posesionaron desde esa época, se empezaron a posesionar en el ámbito social y político, se creen españoles. ¿Cómo les parece? Se creen españoles. Grave error. Primero, porque los españoles no consideraban que los españoles americanos, o sea, los españoles ibéricos, no trataban igual a los españoles americanos, los consideraban ciudadanos de segunda categoría, es decir, de una categoría inferior, de un nivel inferior. Así fueran hijos de españoles ibéricos o auténticos. No tenían ese derecho por el simple motivo de haber nacido en estas tierras. Grave error, grave error. Un imperio no debe hacer eso. Bueno, entonces eran ciudadanos de segunda categoría, ciudadanos con menos derechos. No podían acceder a cargos de elección, de dirección,
ni mucho menos pues tenían la posibilidad de estudiar. Los únicos que tenían la posibilidad de estudiar eran las personas que tenían título nobiliario, ojo, sus familias y obviamente tuvieran mucho dinero. O sea, tuvieran con qué pagar un docente, un profesor particular, pudieran ingresar inclusive a la escuela. Y bueno, en esos momentos las instituciones educativas que estaban en ese momento naciendo, surgiendo. Entonces la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, para que lo sepan. Y los curas no le enseñaban a cualquiera. Ellos decían que desde esa época que era peligroso que la gente común y corriente aprendiera a leer y escribir. Si alguien aprendía a leer y a escribir, pues aprendía a reconocer sus derechos. Y a ellos no les interesaba desde esa época que la gente conociera sus derechos, ni mucho menos pudiera reclamarlos, teniendo conciencia de saber leer y de saber escribir. Entonces, el que sabía leer y escribir tenía una ventaja considerable sobre los demás, si era de clase media, ¿cierto? Pero como yo les decía anteriormente, los únicos que tenían derecho eran los que tenían título nobiliario, así fuera comprado, y sus familias. Entonces eran muy pocas las personas que accedían a la educación en esa época. Por eso es que los países europeos nos tomaron tanta ventaja, y obviamente Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que también tenía un sistema parecido, la educación era distinta. Bueno, vamos entonces ahora a proceder a explicar por qué es una falsa independencia lo del 20 de julio. Para que se dé la independencia de una nación se tienen que dar varios requisitos. Primero se tiene que declarar la separación indivisible y definitiva de todas las formas posibles del territorio o del Estado que está ejerciendo la autoridad política, social, económica, militar, jurídica, bueno, religiosa, etcétera, etcétera. Se tiene que desligar definitivamente. Tiene que tener un territorio, o sea, ese territorio con una población que esté en ese proceso, que quieran ser independientes, que quieran declarar ser un Estado, ahí es como se configura un Estado. Entonces un acta de independencia tiene que decir que desconoce todo tipo de autoridad jurídica, militar, económica, eclesiástica, social, política, de esas autoridades anteriores que estaban ahí, y se expulsan de ahí, se destierran de ese territorio, para ser más precisos, pues como se hacía en esa época, ¿cierto? Ya existen métodos mucho más diplomáticos y más civilizados, pero en esa época había que desterrar a los tipos, porque los tipos no se iban a ir de ahí, porque les dijeran es que no los queremos, no los reconocemos a ustedes. ¿Qué hacían? O les daban bayoneta, les daban bala o bayoneta, les mandaban el ejército y aplacaban cualquier tipo de revuelta, porque para eso estaban allá, para imponer la autoridad, y la autoridad de todas las formas posibles, con los impuestos, de la manera militar, de la manera social, administrativa, todo. Entonces, cuando se desconocen todos esos poderes, usted puede hablar de que usted se está liberando, va a ejercer el control de ese territorio y la autoridad sobre el territorio, sobre el ejército, o sea, las fuerzas militares, sobre la fuerza eclesiástica, sobre la población, sobre el ámbito social, político, económico, en todos los sentidos.
Usted es el que se va a encargar de empezar a administrar eso. Y los otros tienen que salir, sacar su bandera, sacar todo. Y aquí se pone una nueva bandera. Y entonces ahí es donde empieza el reconocimiento de los demás estados vecinos o los más poderosos, que identifiquen, este es un territorio que ya no pertenece a tal país, que ya no pertenece a... Y entonces ustedes ya configura una estructura de gobierno, un sistema político, social, económico. Normalmente, ¿qué se hace? Se continúa con el sistema político, económico, social que se venía anteriormente, pero empiezan a hacerse unas modificaciones, ¿cierto? Eso es como una especie de transición. Y eso también le ocurrió a la Nueva Granada. Siguieron con el sistema colonial hasta que Tomás Cipriano de Mosquera dijo, no señores, no vamos a continuar con esto. ¿Cómo es que continuamos con las medidas de los españoles, de la colonia? No señores, vamos a implementar el sistema métrico decimal, vamos a modernizar al país, vamos a entrar en la ola de estos países europeos que están avanzados, que están en todo el tema de ciencia, tecnología e ingeniería. Vamos a implementar ese sistema internacional que ellos están allá trabajando. Eso es lo último. Nosotros aquí no nos podemos quedar atrás. Y los gringos, los norteamericanos, pues que sigan con su sistema aparte. Nosotros nos vamos a acoger a ese sistema internacional porque nos interesa es estar a la vanguardia con esa gente y progresar. Y no estar con un sistema anticuado que era el mismo sistema que tenía España, imagínense. Aún todavía se utiliza en la minería el sistema de medición de la colonia, imagínense. Bueno, entonces esos son elementos que se van sumando al proceso. Entonces, volviendo a los elementos, ya para concretar esto. En el Acta de Independencia de 1810, que se llama Acta de Emancipación, o Acta de la Revuelta, o de la Revolución de 1810, bueno, tiene varios nombres. Eso no es un acta de independencia. Perdónenme, señores docentes, historiadores, bueno, se van a rasgar las vestiduras. Pero el 20 de julio de 1810 no hubo ninguna independencia, por una sencilla razón, y es que primero la intención de estos amigos criollos, los primeros, la naciente oligarquía criolla, que tenían un título nobiliario, don fulano de tal, y con platica, ellos lo que querían era poder, ellos querían reconocimiento de las autoridades españolas. A ellos no les interesaba que este territorio fuera independiente, a ellos no les interesaba para nada dejar de pertenecer a España, dejar de ser parte del Imperio Español. No, antes ellos lo que querían era cargos políticos, y obviamente tener un control mayor de sus actividades económicas y seguir fortaleciéndose, seguir enriqueciéndose y tener un control para sacar a autoridades de origen ibérico, peninsular. Pero a ellos no les interesaba dejar de pertenecer al Imperio Español, para nada. Y ahora lo vamos a leer. Lo vamos a leer aquí, se los voy a mostrar, para que después no van a decir, Alexander está hablando caña, está hablando cháchara, este es un costrochavista, un guerrillero. No. O van a decir, entonces como es descendiente por allá del secretario Simón Bolívar, entonces nos va a venir aquí a imponer lo que él piensa. No, señores, tampoco es eso. Aquí no vengo a imponerle nada a nadie. Es que esos que vienen de Bolívar son unos castrochavistas. Mejor dicho, aquí los conservadores recalcitrantes de esa época y los oligarcas de esa época, que posteriormente tomaron el país, quisieran borrar de la memoria, de la historia del país, el nombre de Simón Bolívar y hasta el de Tomás Cipriano de Mosquera.
porque es que aquí en la Casa de la Convención de Río Negro tienen una fotografía mucho más grande de Mariano Ospina que del mismo Tomás Cipriano de Mosquera. ¿Cómo la ven? Y bueno, yo ya hice el respectivo reclamo. Bueno, ahora volviendo al acta, no se hizo ningún tipo de separación, no se desconoció ningún tipo de autoridad militar, económica, política, eclesiástica, social, no se hizo ningún desconocimiento. Antes, por el contrario, ellos se organizaron, le dijeron al pueblo que iban a elaborar un acta de la revolución y la gente se estaba, no, estos son. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurrió? Porque como ellos sabían que ese señor Llorente no le vendía artículos a cualquiera, pues ellos se metieron allá y sacaron plata, oro. Vea, queremos ese florero. Yo no les vendo el florero. Yo no les vendo a gente que no tiene clase. Ustedes no tienen clase. Ah, mire, Llorente nos está discriminando. No nos quiere vender este pinche florero. Miren, señores, mire, pueblo, nosotros somos como ustedes. Ahí sí eran como ellos. Nosotros somos como ustedes. Miren, nosotros tenemos dinero con que pagar este pinche florero. Y no nos lo quieren vender, vea, este español. Y el tipo, no se los vendo, coño, ¿y qué? Póngala como quiera. Y entonces los tipos, claro, armaron a la trifulca, la gente ya. ¿Cómo es posible? Mire, están discriminando a don fulano de tal, a don sutano de tal. Miren, ¿cómo no? Esto es algo que no debería suceder. Ay, aspavientos. Y entonces llegan los tipos y se van por allá, se meten a una casa de estas y se montan al balcón y luego dicen, nos dirigimos al pueblo porque nosotros vamos a tomar el lugar, vamos a hacer una junta de gobierno. Eso es, una junta de gobierno porque estos son unos tiranos. Pero ahora tiranos con ellos, porque no les querían dar puestos políticos. Bueno, entonces los tipos se reúnen y empiezan a redactar la famosa Acta de la Revolución. Y entonces lo que dice la Acta de Revolución se los voy a leer. Esto es con pruebas, señores. Vea, los que quieran averiguar, bien puedan hacerlo. Ahí ustedes pueden encontrar aquí, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, en el sitio web www.cervantesvirtual.com. Vea, aquí se los voy a mostrar para que vean que es que no es caña. Vea, aquí está, vea. Bueno. Y ustedes encuentran aquí Acta de Independencia, Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe, del 20 de julio de 1810. Les voy a leer, señores, el extracto. Ustedes lo pueden leer, esto, hombre, esto no tiene, esto si se demora uno 3-4 minutos leyéndolo es mucho. Pueden verificarlo concretamente. Bueno, aquí dice con entonado acento. Voy a leer unas partes para que ustedes tengan, ¿cierto?, una idea, pero entonces usted lo puede leer. Ahí dice clarito. No me voy a inventar nada. Les voy a leer tal cual como está aquí. Enseguida se manifestó al mismo pueblo la lista de los sujetos que había proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros legítimos de este cuerpo, abre paréntesis, con exclusión de los intrusos don Bernardo Gutiérrez, imagínense, don Ramón Infiesta, don Vicente Rojo, don José Joaquín Álvarez, don Lorenzo Marroquín, don José Carpintero y don Joaquín Urdaneta. Cierra paréntesis, abre paréntesis, salva la memoria del ilustre patrocinio doctor don Carlos de Burgos. Si se fijan en algo, hay una particularidad, don,
de origen noble. Todos serán de origen noble. Bueno, se deposite en toda la Junta del Gobierno Supremo de este reino interinamente. Ojo pues, interinamente. Mientras la misma Junta forma la Constitución que afiance la felicidad pública. Contando con las nobles provincias, a las que en el instante se les pedirán sus diputados. ¡Pin! Haciéndose así. Firmando este cuerpo del reglamento para las elecciones en dichas provincias. O sea, elecciones. Y tanto este como la Constitución de Gobierno deberán formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo. Ojo que aquí nace el sistema federativo. Pues no nace, mejor es la idea de ellos. Eso es lo único bueno. Cuya representación deberá residir en esta capital, es decir, en Santa Fe, para que vele por la seguridad de la Nueva Granada. Que protesta no abdicar, ojo pues, que protesta no abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca, don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros, quedando por ahora sujeto este nuevo gobierno a la superior junta de regencia interín exista en la península y sobre la constitución que le dé el pueblo y en los términos dichos, y después de haberle exhortado al señor regidor su diputado a que guardase la inviolabilidad de las personas de los europeos en el momento de esta fatal crisis, porque de la recíproca unión de los americanos y los europeos debe resultar la felicidad pública. Miren lo que está diciendo aquí, protestando que el nuevo gobierno castigará a los delincuentes conforme a las leyes, o sea, las leyes de el virreinato, o sea, es decir, del Imperio Español. Concluyó recomendando muy particularmente al pueblo la persona del excelentísimo señor Antonio Amar. Respondió el pueblo con las señales de la mayor complacencia, aprobando cuanto expuso su diputado. Entonces aquí hay un renglón que les voy a volver a leer por si no les quedó claro a los señores historiadores, que es un renglón esencial, donde aquí se declara la falsedad de esta acta de independencia. Dice otra vez, y vuelvo y les leo. Cuya representación, es decir, del gobierno, deberá residir en esta capital para que vele por la seguridad de la Nueva Granada. Que protesta, ojo pues, que protesta no abdicar los derechos imprescindibles, oiga pues, los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros. ¿Cómo la ven? ¿Qué independencia se está hablando aquí? Ellos quisieron, aprovecharon el mercado, el día del mercado, porque ellos sabían que a Fernando VII lo habían apresado los franceses. Napoleón, vea, le echó el guante, lo tenía por allá encerrado. Y aquí se enteraron de eso. No era como ahora que usted se da cuenta al instante, usted mira el celular y ve las últimas noticias de Europa y del mundo. No, pues allá en esa época no tenían internet. Entonces una carta, una comunicación podía demorarse meses, o sea, semanas o meses. Y cuando llegaron las noticias de que el rey Fernando VII estaba apresado allá en España bajo el dominio de Napoleón,
pues acá esto se volvió, o sea, aquí ya se presentó un proceso de inestabilidad política, porque entonces como el rey, que era el que mandaba, estaba preso, entonces ¿quién iba a dar las órdenes? ¿Quién era el que iba a tomar las riendas del imperio español? Entonces acá pues el virrey dijo, no, nosotros seguimos aquí, vamos a evitar cualquier tipo de revuelta o cualquier tipo de sí, cualquier tipo de revolución, de revuelta, que aprovechase el momento para decir que ya no había rey, ¿cierto? Imagínense. Y es que Fernando VII pues ya lo habían apresado un par de años atrás, en el 1808. Y eso fue lo que aquí en Antioquia un borrachito salió diciendo, el rey Fernando VII está apresado, abajo el rey. Y entonces le cayeron encima y los amigos del Colegio Real de Antioquia, en esa época, Paraninfo, que eran los monjes franciscanos, pues salieron a su defensa y dijeron, sí, eso es cierto, el rey está preso y abajo el rey, porque es que el rey está, o sea, tiene unos impuestos muy fuertes, no está aquí sacándole los últimos centavos a la gente y es un rey inepto, ya tenía fama de inepto y de tirano. Imagínense, los religiosos salieron a favor del borrachito. 11 de agosto de 1808. Bueno, esto que les acabo de leer aquí es la prueba fehaciente de que no hubo ninguna independencia. Entonces ellos ahí se instalaron como una junta de gobierno. Ahora sí somos, pucha. Ahora sí mandamos nosotros. Y nadie nos va a sacar de aquí, huepucha. Don fulano de tal, don sutano, don mengano, no sé quién. Y ahí se instalaron y dijeron a la gente, vean, nosotros somos la nueva junta. Y la gente, eso. ¿Se imaginan el discurso de esos personajes allá? Y entonces, bueno, le echaron mano a los españoles que encontraron por ahí. Y entonces, bueno, lo que no se sabe fue qué pasó. Vamos juntos por la restauración nacional. Movimiento Social Progresista. Somos futuro. Con la restauración nacional proyectamos futuro. Movimiento Social Progresista con los pueblos americanos. Porque la restauración nacional es nuestro derecho. Movimiento Social Progresista con los pueblos americanos. Somos un movimiento internacional por la educación, la autonomía, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos americanos. Somos Colombia, somos Venezuela, somos Ecuador, somos México, somos Brasil, somos Bolivia, somos Chile, somos Movimiento Social Progresista con los pueblos americanos. Somos un movimiento internacional por la educación, la autonomía,
la soberanía y la autodeterminación de los pueblos americanos. Somos Colombia, somos Venezuela, somos Ecuador, somos México, somos Brasil, somos Bolivia, somos Chile, somos Movimiento Social Progresista con los pueblos americanos. Estimados amigos, aquí tuvimos un pequeño problema técnico y mientras estábamos realizando nuestra explicación sobre lo que había ocurrido posteriormente en la firma del Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, o sea, el posicionamiento de estos amigos que habían ya conformado la Junta de Gobierno y que habían supuestamente declarado la independencia. Lo que pasa es que ellos no se independizaron de ningún país, no hubo ningún tipo de independencia. Para que quede muy claro, estos fueron los primeros oligarcas criollos que se hicieron notar, que quisieron hacer sentir su voz y que quisieron, pues obviamente, tener el control político y administrativo del territorio. Pero solo eso, a ellos no les interesó separarse del Imperio Español ni de que este territorio fuera autónomo, libre y soberano. Eso es falso, para que lo sepan. Entonces vamos a terminar esta parte y vamos a continuar con la segunda parte del programa que nos había quedado faltando. Y bueno, ustedes ya tienen elementos de rigor para poder, digamos, debatir y cuestionar el 20 de julio. El día de mañana van a hacer una manifestación en defensa de las reformas del actual gobierno de Gustavo Petro. Y se va a hacer una manifestación supuestamente con una independencia que no existe, es una independencia ficticia. Lo que ocurrió el 20 de julio de 1810. Porque posteriormente, cuando Fernando VII sale de la cárcel, lo primero que hace es decir, me hace el favor y le echan el guante a esos personajes allá en el Virreinato de la Nueva Granada y en otros lugares y vea, los pasan al papayo. Vea, le dan el tiro de gracia, me los fusilan. Porque aquí el que manda soy yo. Y aquí solo las autoridades peninsulares que yo envíe son las reconocidas. Yo no voy a darle ningún tipo de cargo o autoridad a esos mugrosos patirrajados de allá. Por muy título nobiliario que tengan. Que se están creyendo igualados. ¿Cierto? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, por eso el 20 de julio no es una fecha para celebrar, por lo menos para el pueblo colombiano. ¿Quiénes celebran? Ahora es donde viene la otra parte chévere. Los que celebran son las oligarquías, estuvieron presentes. Los descendientes que montaron la Universidad Sergio Arboleda, que es un antro de corrupción, entre otros. Los santos, que no hicieron nada por la independencia de este país. Nada, absolutamente nada. Entre otras figuras que son descendientes de las familias
de esa época, algunas familias que eran comerciantes, eran criollos, tenían un dinerito, y otros que habían comprado su título nobiliario, pero no hicieron parte del proceso de independencia en 1819, o sea, entre 1817 y 1819, que era donde se necesitaban, con sus recursos y con su gente, y poniendo hasta los mismos hijos a combatir allá en la línea en el frente de combate. Ahí sí no aparecieron, ahí no estaban. Ellos solamente aparecieron cuando vieron la oportunidad de que ya los españoles no estaban, y dijeron, no, huepucha, aquí, esta es nuestra oportunidad, metámonos aquí porque nosotros somos alguien. O sea, como los españoles eran los que estaban por encima de ellos y ya no estaban, ¿quiénes eran los que quedaban reinando? Pues ellos. ¿Quién iba a estar por encima de ellos? Unos patirrajados. Aquí los únicos somos nosotros. Y se tomaron el control administrativo de este país. Y ha sido una oligarquía muy poco visionaria. Una oligarquía muy pobre, la verdad. Con dinero, pero muy pobres de esto. Fueron tan pobres de esta que en vez de ganar territorio, empezaron a perder territorio por todos los lados. Eso fue lo que pasó. No fueron capaces de sostener el territorio. Ni siquiera eso fueron capaces de sostener. Entonces, el 20 de julio no hay nada que celebrar. ¿Quiénes celebran? Los descendientes oligárquicos, esos oligarquitas. 20 de julio, independencia, grita el pueblo. ¿Cuál independencia? Si ahí dice muy clarito que la soberanía del pueblo va a residir en su augusto y desgraciado rey Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una burla de la época. ¿Cómo se les ocurrió decir que eso es un acta de independencia? Eso no es ningún acta de independencia. Es que es más, ni siquiera es una emancipación. Porque al menos el emancipado dice, bueno, yo no lo reconozco a usted. Y listo, no lo reconozco. Así no tome las armas, así no se tome el territorio. Pero al menos lo desconoce. Pero estos tipos lo que hicieron fue reconocerlo, reafirmarlo y decir que así estuviera, mejor dicho, en los infiernos, y seguía siendo su rey. Y que la soberanía del pueblo iba a residir sobre él. Imagínense. O sea que ahí no hay nada. No hay nada. Un montón de tipos que nada más querían figurar, como ahora. Todavía sigue eso. Sigue eso. Esa es la herencia que nos dejaron. Un montón de payasos ahí figurando. Porque eso es lo que hicieron, una payasada. Eso es una payasada. ¿Usted cree? A mí me preguntan amigos, colegas de otros países, hermanos, ¿qué opinan? Yo, no, es una vergüenza. Es que ahí no dice nada. Un acta de independencia dice, nos separamos completa y definitivamente de toda fuerza política, económica, social, militar, eclesiástica. Separación definitiva por siempre y para siempre. Y vamos a implementar un nuevo sistema de gobierno donde nosotros, esta va a ser nuestra bandera, este va a ser nuestro territorio, y aquí nosotros vamos a ser una nación nueva. Vamos a arrancar. Y entonces, claro, ya los demás países dicen, no, esta gente se separó, esta gente ya tiene un ejército, esta gente no tiene nada que ver con la gente que estaba ahí, con estos que estaban allá. Vamos a hablar con ellos, vamos a tener relaciones diplomáticas. Primero los vamos a reconocer porque ya esta gente tiene ya un territorio, ellos controlan el territorio, la gente les copia, la gente quería zafarse de estos otros. Bueno, vamos a hablar con ellos. Reconocemos al territorio tal o al país tal como un país independiente y soberano.
ahí es donde se empieza ya a construir las relaciones internacionales, el reconocimiento del país, y sobre todo si son países poderosos, pues claro, ya los otros que no lo reconozcan, es que nosotros vamos a reconquistarlo y vamos a echar bala. No, señores, nosotros ya lo reconocimos y a nosotros nos interesa tener relaciones comerciales con ellos, y ellos no nos están poniendo tanto problema como nos lo colocaban ustedes, y nosotros vamos a poder ir allá, montar nuestras empresas, y nosotros vamos a permitir que ellos monten las empresas acá. Nos gusta, y nosotros nos gusta ir a pasear allá, pero como ustedes nos ponían tanto problema, que por esto, que papel, que otro papel, no, ellos no, aquí no nos están poniendo problema. Un ejemplo, ¿cierto? Ejemplo. Entonces así ocurre. El 20 de julio no ocurrió nada. Fue un acto de rebeldía, una pataleta de la naciente oligarquía criolla, si lo podemos decir así, para ellos aprovechar el momento de inestabilidad política que existía en el momento, de conmoción, de crisis, porque ellos mismos lo manifiestan ahí, para ellos instalarse en el poder. La nueva junta de gobierno, entonces ya se sintieron, estamos escribiendo la historia. Y cuando Fernando VII recuperó su lugar, los mandó a fritar a todos los mandó a fritar. No quedó títere con cabeza ahí, para que sepan. Entonces, señores que se creen españoles, busquen y lean el Acta de Independencia. Esto es una clase gratis que les estoy regalando, que no les van a enseñar ni en el colegio ni en la escuela, ni en muchas universidades. Desafortunadamente hay muchas universidades que siguen enseñando la misma mentira. 20 de julio, ¿cuál independencia? Ahí no hubo ningún tipo de separación de España. Me da mucha pena, pero ahí no hubo nada. Simplemente unos tipos que querían figurar, hicieron una pataleta delante de todo el pueblo estaba reunido, hicieron ese documento, lo presentaron y dijeron, vea, es que nosotros somos la nueva junta, pero nunca desconocieron al rey. ¿Qué desconocieron? Las autoridades que estaban allá, las autoridades españolas, porque ellos querían ser autoridad. Eso era lo único que los movía. El poder. Pero el poder, ¿solo para qué? Ahí es donde está la pregunta. El poder para ellos mandar, no más, para ser reconocidos, para ellos decir yo soy el fulano, el gobernador, el alcalde, no sé qué. No les interesaba dejar de pertenecer a España y lo han demostrado siempre. Se creen españoles, ya está todavía en las oligarquías bogotanas, santanderianas, costeñas, se creen españoles y se creen mejor que nosotros, que otros pues, que otros. Y uno dice, pero esta gente, ¿qué diablo se cree? Qué indignación que diga que uno es descendiente directamente de esos personajes que hicieron el ridículo. Eso es un ridículo lo que hicieron ahí. Decir que no abdique la soberanía, pero que la soberanía del pueblo radique en el rey preso. ¿Qué es eso? A mí me daría vergüenza yo ser descendiente de uno de esos señores. Uy, no, ¿qué es eso, por Dios? No, ¿cómo es que se le ocurrió escribir eso? O hacer parte de eso. No, por Dios. Eso da vergüenza, no produce otra cosa. Bueno, aclarado este tema, entonces aquí está mi opinión. El 20 de julio no hay nada que celebrar, absolutamente nada. Bueno, ¿qué celebro yo? Yo sí celebro algo, que mi madre llegó a Medellín, el 20 de julio. Eso sí es lo único que yo celebro, porque si ella no llega acá, yo no estaría aquí. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, para terminar de explicar esto. Es lo que ocurrió ayer en el informe de Hidroituango, que hicieron por Telemedellín. Resulta que a varios de nosotros, los precandidatos a la alcaldía de Medellín, pues nos hicieron una invitación para participar de una entrevista, debate. Bueno, no hubo claridad realmente en esta actividad.
Se suponía que si íbamos a estar los precandidatos era para opinar sobre Hidroituango, sobre ese chicharrón, sobre ese elefante blanco, esa obra fallida, porque es una obra fallida, pero no a validar eso. Y en eso sí estuvimos de acuerdo, así tengamos diferencias políticas e ideológicas, estuvimos de acuerdo varios de los precandidatos y decidimos no entrar a ese circo, porque eso fue un circo. Ahí estos tipos lo que hicieron fue, los representantes de plazas públicas, decir que Hidroituango era la berraquera, que eso era la putería, que era lo último en Guaracha, que el alcalde estaba haciendo cosas inmejorables, que mejor dicho, no, que el alcalde era el berraco, que es que mire que él había sacado de adelante de Hidroituango, que él era el que había encendido la cosa, que mejor dicho. No, hablaron maravillas, que eso iba rodando, que iban a poner a funcionamiento muy pronto la próxima turbina, que se habían subsanado los problemas financieros, que habían recuperado 4.5 billones con B de grande de burro a estas aseguradoras que no querían pagar por la contingencia del 2018, por los demás problemas que se habían presentado, las demandas, etcétera, etcétera. En pocas palabras dijeron que todo iba perfecto. ¿Ustedes creen que yo como precandidato iba a avalar eso? Jamás. Porque es que en los conceptos de ingeniería que yo tengo como profesional en formación en ingeniería química, en física, conceptos de física, en física mecánica y física de ondas, eso que hicieron allá, esa presa que hicieron en esa zona, en ese lugar, en un lugar donde hay dos fallas geológicas que prácticamente las pasaron por alto y dijeron que eso no tenía importancia, la falla Tocayo y la falla Mellizo. Entonces yo digo, Tocayo y Mellizo, entonces dicen, ¿quién es tu Tocayo y quién es tu Mellizo? Imagínense, no saben qué está hablando uno y dicen dominar el tema. Así se llaman las fallas geológicas, se llaman Tocayo y Mellizo, así las nombraron. Como eso lo hicieron para la década de los 70, pues yo ni siquiera estaba en planes de venir a este mundo. Eso fue unos estudios que mandó a hacer ISA a una firma norteamericana precisamente para mirar la viabilidad de ese territorio, y estos personajes, esta firma norteamericana hizo el estudio geológico, o sea, de la zona geológica de todo el noroccidente de Colombia. Y bajo esa referencia pues fue que hicieron los estudios geológicos aquí en Colombia, porque aquí no han tenido visión ni siquiera para poder estudiar su propia geografía, por Dios, ni siquiera saber dónde estamos parados, en qué piedra estamos parados. Si estos tipos en la década de los 70 no vienen aquí, esos norteamericanos no vienen a hacer ese estudio, no habría nada. Por ahí en el 2009 hicieron otro estudio de esa zona, es que para mirar toda la parte geológica, y bueno, dijeron que no había problema, que eso se podía hacer. O sea, han insistido tanto. Una falla geológica, ¿qué es? Es la fractura de rocas, o sea, la fractura de las rocas en el suelo, eso es todo, para que no nos compliquemos con definiciones técnicas. Entonces usted no va a construir la casa, o su casa, por ejemplo, en un lugar donde hay una fractura de rocas, donde el terreno es inestable, donde en cualquier momento su casa se puede ir hundiendo y usted pierda plata y hasta pueda perder su casa, se le caiga encima y pueda perder su vida y la de sus seres queridos. Entonces usted no va a construir algo ahí encima de una cosa de esas, porque eso en un momento se empieza a hundir, o se hunde, o se fractura hacia arriba o hacia abajo, o se hace un hueco. Y ese terreno allá en Ituango, allá en esa montaña, son dos fallas geológicas. Hay un grave riesgo de que suceda una gran tragedia de grandes magnitudes, de magnitudes apocalípticas, aguas abajo, y se lleve todo ese montón de pueblitos de ahí para abajo, de Córdoba y toda esta gente. Eso es lo que puede pasar. Y como construyeron con materiales de mala calidad, de calidad inferior, por ahorrarse unos pesos, hubo problemas de auditoría,
inclusive con las licencias ambientales, inclusive hay unas investigaciones que están en curso contra varios de estos personajes, exgobernadores, exalcaldes, exgerentes de empresas públicas, entre otros. Hay investigaciones por parte de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, por el tema también de las licencias ambientales, porque las licencias ambientales no se podían otorgar porque no cumplían los requisitos. Y cuando ellos pasaron otra vez una nueva solicitud, ya estaban adelantando el trabajo, o sea, lo están haciendo sin licencia. Entonces esto ameritó una investigación de Fiscalía, también otra de Procuraduría, de Contraloría, por el tema de los recursos, por el tema de los materiales, etcétera, etcétera. Y ya en el 2018 por la contingencia que se presentó, por el cambio de los diseños, es que les da por cambiar todo. Creen que los tiempos políticos son los tiempos que valen, y no. Usted en ingeniería, usted no puede forzar las cosas a que pasen cuando usted quiera, o porque es que el tipo tiene que venir a cortar la cinta, no. Empezando porque esa obra nunca debió haberse construido, nunca debió haberse tocado esa zona. Y el río Cauca tiene su cuento. El río Cauca trae una cantidad enorme de sedimentos y entonces eso va a generar unos problemas después de evacuación de agua tremendos. Y esa presa no va a aguantar, yo se los digo, eso es cuestión de tiempo. Y uno no tiene que ser ingeniero civil o geólogo para saber que cuando una estructura tiene materiales de mala calidad y está sometido bajo unas grandes presiones, hay una energía potencial del agua, el agua que está haciendo presión, y eso cuando se enciendan 2, 3 turbinas se van a dar cuenta de lo que de lo que va a pasar, y esas fallas geológicas se pueden activar. ¿Por qué? Por la vibración. Ahí es donde entra la física de ondas, la vibración constante, esa vaina moviéndose, generando energía, sí, pero generando energía de todos los tipos, energía calórica, energía vibracional, o sea, energía de ondas. ¿Ustedes creen que esas ondas no van a afectar esa estructura de concreto que le han inyectado un montón de refuerzos? ¿Ustedes creen que eso va a resistir? No va a resistir, eso es cuestión de tiempo. Entonces, frente a este problema hay que tener una mirada muy analítica, hay que analizar todos los factores, desde los factores administrativos, técnicos, tecnológicos, hasta los factores jurídicos y los problemas que tiene eso en estos momentos, que la presa está hecha, hasta los factores sociales, porque hay muertos allá, enterrados en la montaña, están bajo el agua, porque sacaron a la gente, la desplazaron, les sacaron de su casa, y a los que no se quisieron salir les dieron materiales, les dieron bala, y los echaron, les hicieron un hueco y los echaron allá. Eso es lo que pasa. Entonces miren que esto es un problema muy complejo, el problema de Hidroituango. No es solo el hecho de que es que ustedes no están a favor del desarrollo, que esto había que hacerlo. Entonces, ¿para qué diablos vendieron a Isagen? ¿Para qué diablos venden las centrales hidroeléctricas generadoras del país? Aquí hay que mirar otras fuentes de energía, otro tipo de fuentes de energía diferentes a la energía generada por centrales hidroeléctricas. Y esto sí es un llamado para el Ministerio de Minas y Energía y también para empresas públicas de Medellín. La energía generada por centrales hidroeléctricas genera altos índices de contaminación térmica en el agua, contaminación en los alrededores, se modifican los ecosistemas, los biomas, y se generan una serie de dinámicas ambientales, el aumento de la temperatura de la zona, y muchas especies animales y vegetales sufren las consecuencias de estos represamientos antinaturales. Para que lo sepan. Hay factores de contaminación múltiples, que si los enumeramos aquí nos quedamos. Bueno, eso les quería decir. Mi posición sobre Hidroituango.
Nosotros vamos a hacer un análisis muy detallado de cómo está eso, cómo lo entrega el señor Daniel Quintero, cómo lo habían entregado los anteriores, cuál es la situación financiera, técnica, tecnológica, de factibilidad. Y vamos a mirar, vamos a hacer evaluaciones, que venga Fiscalía, Contraloría, todas las IAS a investigar. Y que respondan los que tengan que responder. Y si esto no se puede poner en funcionamiento, no se pondrá en funcionamiento, porque primero está la vida de estas personas que están aguas abajo. Y con la vida no se negocia. Entonces, sería el proyecto fallido más grande en la historia de Colombia, el detrimento patrimonial más grande conocido a causa de una obra de infraestructura de estas dimensiones. Y bueno, aquí no podemos jugar con la vida de las personas, de pueblos enteros, estamos hablando. Bueno, ahora vamos a finalizar con este recorrido, porque precisamente ayer que salí de Telemedellín me fui en bicicleta pública y aterricé acá en el centro por el Teatro Pablo Tobón. Y bueno, uno todos los días ve la misma problemática en aumento. Resulta que estas estaciones que nunca fueron entregadas en el momento que se debía, estaciones de Encicla, pues hubo una de estas que se puso en funcionamiento. No tenía nombre, no tenía, bueno, digamos que la estación había sido desmantelada, se había vuelto a medio organizar, se le puso su lector, su computadora y el sistema de enganche para las bicicletas, pero no tenía ni el nombre de la estación, no tenían números las terminales de enganche, en fin. Bueno, uno dice, bueno, vamos a mirar aquí, vamos a enganchar aquí a ver, al azar. Enganché una bicicleta, no me aparecía en el sistema, me aparecía como si estuviera todavía en préstamo. Bueno, ahí decía, si tiene algún inconveniente, por favor llame a estos 3 números. Llamé a cada uno de los números varias oportunidades, no contesta, no funciona. Los 2 números antiguos tampoco funcionan. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué diablos es esto? Si yo dejo esto así, llegan otras personas y enganchan ahí y les digo, vea, eso no está leyendo. Ah, ¿cómo así? Ah, pero yo de esta manera voy a enganchar, pues, ¿qué se va a hacer? Entonces sancionan a la persona por varios días o por varios meses, porque me han contado historias. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, reportar esto a través de la cuenta de Twitter de Encicla. Esto no puede volver a continuar así. No puede continuar, no puede volver a presentarse este tipo de situaciones. Son los usuarios los que están de por medio. Entonces, frente a los actos de corrupción del anterior, porque esto fue en la administración anterior del área metropolitana anterior, que dirigió el señor Federico Gutiérrez, ¿cómo es posible que instalan unas estaciones, no las organizan, no las terminan, y entonces ¿dónde está el control a estos contratistas que les pagan supuestamente para hacer este trabajo? Entonces les pagan y ellos se van y se hacen los locos y listo, dejan eso ahí. Y vencimiento de términos, y todos felices, se quedan con el billete y la ciudad se queda sin el servicio de bicicletas. Los usuarios se quedan con el problema. No, señores, esto no puede continuar así. Y el actual director del área metropolitana, ese es otro que no ha servido para nada. Me da mucha pena con la gente que dice pues que no, el doctor, ¿cuál doctor? Ese tipo no monta en bicicleta. No conoce el sistema de bicicletas. Es una vergüenza. Y ese es el amigo de Daniel Quintero, que Daniel Quintero puso ahí en el área metropolitana. Yupi, que no sirve para nada. No, esto es, bueno, hombre, no funciona la bicicleta. ¿Qué pasa? A mirar, a ver, hombre, ¿qué está pasando? Es un sistema público. Es un sistema que utiliza mucha gente. Utilizamos porque yo lo utilizo. Soy uno de los usuarios pioneros en este sistema, desde que comenzó, ya hace varios años.
Y, y el sistema, en vez de mejorar, cada día va más para atrás. Y ni siquiera tiene una aplicación. Ni siquiera tiene una aplicación para uno mirar dónde están, dónde hay bicicletas. No hay una aplicación. Esto es increíble. Y esto diciendo, no, que el sistema está funcionando la mejor, que no sé qué, que están haciendo no sé qué. Puras carretas, puras mentiras, culebreros, mentirosos. ¿Sí? Entonces, estos problemas de corrupción se tienen que solucionar. Y si a este señor hay que investigarlo, se va a investigar. Porque que los otros contratistas no hayan terminado esas estaciones, ese es un problema que lo tienen que resolver ellos, porque para eso se les paga, para eso son funcionarios públicos, servidores públicos, y la plata que ellos se ganan es una plata pública, de ahí salen los impuestos de todos nosotros, para que lo sepan. Entonces eso no es que están administrando la empresa privada del primo o del papá, no, esto es una empresa pública y hay que respetarla. Hombre, que si estos no respondieron, hay que hacerlos responder. A ver, ¿dónde está el billete? Entonces devuelvan la plata. O se van para la cárcel. O que paguen con su propio patrimonio. Pero que pase algo. Y que se termine la obra que se tenía que hacer, las estaciones. Que se terminen, que se le entreguen al público. Que se entreguen más bicicletas, que se amplíe la cobertura y que haya cultura ciudadana, que se le enseñe a la gente cultura ciudadana. Todo el mundo se mete por la vía de la bicicleta, todo el mundo hace lo que le da la gana. No, porque es que aquí viene un viejito cruzando y se meten por toda la ciclorruta. Y teniendo un andén bien grande para caminar y se meten justo por la ciclorruta. ¿Por qué? Se meten por la ciclovía. Y les da rabia. Y se enojan. No respetan las motos, se meten. No respetan los semáforos. La gente es imprudente. No le importa. Ven que hay una vida diferente y se meten por ahí. Teniendo un andén bien grande por donde caminar y se meten por ahí. Y uno dice, por favor, vea, esta es la vía de la bicicleta. Por favor, vea, les hago así, córranse. Vea, por ahí. Se meten con niños en carros, en coches de bebé. Meten niños por ahí. Digo, señora, no sea tan irresponsable. Esto es una vía donde transitan bicicletas. Le puede pasar algo al niño. Se puede caer el ciclista o puede generar usted un accidente aquí. No se meta por acá. Mire, la acera está allá. Váyase por donde le corresponde. Ay, yo me meto por donde me dé la gana. Así le responden a uno. Es que la vía es pública, la vía es libre. Sí, la vía es pública. Pero usted tiene que saber por dónde debe caminar. Debe saber por dónde le toca, por dónde le corresponde. La gente le ha dicho, oiga señor, ¿usted es bicicleta? Ah, no. Destimbra uno. Dice, señor, por favor, vea, déme permiso. Ah, no, me trae por ahí. ¿Cómo así? Falta de cultura ciudadana. Falta de cultura ciudadana. Ah, no, en el metro sí, todos son así. Calidad de vida. Cultura metro. Y bajan y pucha, por donde caigan. Oh, eso tiene que cambiar, tiene que empezar a cambiar. La vida del ciclista hay que respetarla. Nosotros vamos a encargarnos de eso, de generar cultura. Y el que se meta ahí a obstaculizar la bicicleta tenga su multa. Porque es que hay gente que, la mayoría de la gente no aprende de otra forma. Hay que con cultura y con multas. Con enseñanza y con multas. Así. Toca así. Bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Hoy tuvimos que hacer doble porque tuvimos un pequeño problema técnico. Van a tener la transmisión completa en el canal de YouTube en @AlexanderFermsConstituyente. Y, bueno, pueden también observar mis denuncias que hice precisamente en el día de ayer con respecto a lo de Hidroituango, que querían utilizarnos como, a nosotros, los precandidatos querían utilizarnos como validadores de un informe mentiroso que le entregó Empresas Públicas de Medellín ayer a la ciudad sobre Hidroituango. Y yo no me voy a prestar para eso. Lo siento mucho, pero yo para esas mentiras no me presto. No sean descarados.
Y la denuncia que hice sobre las bicicletas, que esto también se convirtió en inodoros públicos. Qué tristeza. Bueno, pueden vernos en TikTok en @AlexFerms y también en Twitter como @FermsUpdate. Ahí también hice un videito de denuncia sobre estos temas, sobre todo el tema de las bicicletas públicas. Y bueno, seguimos aquí adelante, seguimos recibiendo a la gente. Vamos donde ustedes nos digan. Allá vamos a llevar su diálogo ciudadano, y síganos en nuestras redes sociales. Apóyennos. Somos el verdadero progreso. Yo soy el cambio. Si ustedes quieren apoyar esta representación internacional, lo pueden hacer. Soy la única representación internacional por Colombia en la historia del país que está postulándose, está aspirando a un cargo de elección popular, por voto popular. Y no me desaprovechen. Vamos a hacer grandes cosas si ustedes nos apoyan, y sobre todo a los sectores progresistas. Si por fin pueden ver la luz al final del túnel y dicen, listo, vámonos con toda, podemos hacer un buen trabajo. De lo contrario, nos va a tocar competir con todo el que se nos atraviese ahí en la contienda electoral, en la contienda política, en los debates. Y yo en los debates, en eso sí, no tengo ningún tipo de consideración, porque aquí vamos a defender los intereses de la ciudadanía de Medellín. Yo no voy a defender intereses de particulares, ni de ningún candidato, ni mucho menos de ningún grupo económico, social, político, etcétera, etcétera. Que si tengo cosas muy presentes, sí, que no podemos pasar por encima del patrimonio, sea cual sea, y que tampoco podemos pasar por encima de nuestros propios principios como ciudadanos medellinenses. Eso lo tengo muy claro. Bueno, seguimos aquí adelante por una nueva Medellín, por una nueva Antioquia y por una nueva nación. Nos vemos en una próxima transmisión.